conocedor de la realidad cubana y latinoamericana. Pedro Corzo está con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La situación del periodismo en el mundo cada día es más compleja, demanda más y más y más, y se convierte también cada día en una profesión de alto riesgo. En estos días en Colombia, por ejemplo, asesinaron a otro periodista. Es sin duda alguna el país donde más periodistas han muerto en los últimos años. Los periodistas están cumpliendo su deber de informar en las guerras, en los conflictos bélicos. Lamentablemente están muriendo muchos de ellos, y aún en aquellas sociedades democráticas o que se aproximan a la democracia, los periodistas confrontan cada día más problemas. Claro que sí. También nos acompaña Ramón Mestre. Ramón Mestre es una persona que tiene varios títulos académicos en diferentes especialidades, es un verdadero intelectual. Está con nosotros hoy también porque ustedes han leído muchísimo sus columnas que se han publicado a través de los años en diarios como el Nuevo Herald. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo no? Vicente Rodríguez se ha dedicado al periodismo acá en Miami a ocuparse de una serie de cuestiones comunitarias muy importantes para la vida social y económica del sur de la Florida. Su periódico La Voz de la Calle es uno de los periódicos más leídos, uno de los semanarios más leídos, de los que conocemos como periodiquitos, no en el sentido despectivo o peyorativo, sino simplemente por su formato de tabloide, y está con nosotros también en la noche de hoy. Buenas noches. Gracias, te felicito, soy un asiduo televidente de tu programa y realmente has traído algo distinto, algo fresco a la televisión. Has traído temas que muchas veces no se tocaban, y realmente lo más importante es la libertad que se disfruta y que se respira en el programa, así que gracias por tu invitación. Cómo no, sin duda. Y nuestro cuarto invitado, Fructuoso Rodríguez, Osvaldo Fructuoso Rodríguez, comentarista radial de WQA 1140, también está con nosotros en la noche de hoy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme, y aquí como de costumbre. Cómo no. Y ahora pues, en vez de cederle la palabra a cada uno por separado, como hacemos siempre, como estamos en el foro periodístico, yo lanzo las bolas y el que las coja, las coge. Vamos a empezar por el fenómeno de Arnold Schwarzenegger, que acaba de ganar hace apenas 48 horas la elección del estado más grande de la Unión Americana, el que tiene más votos electorales para elegir al presidente, quizás el económicamente más pudiente en cuanto a su Producto Interno Bruto, California, pero también el que tiene un déficit presupuestario de cerca de 8.000 millones de dólares, 9 millones de personas de otra cultura y de otro idioma por la derecha, o sea, por el censo, y 5 o 6 millones por la izquierda. Problemas muy graves socioeconómicos en California para alguien que llega del mundo del espectáculo sin verdaderamente una gran experiencia en lo que es la política. ¿Es esto un fenómeno raro, un fenómeno nuevo en los Estados Unidos? ¿Denota inmadurez por parte del electorado? ¿Estamos ante el advenimiento de una nueva era donde gente ajena a la política va a empezar a gobernar este país? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo personalmente pienso que lo que ha sucedido es que las personas se han ido cansando de los políticos tradicionales, y eso se ha visto, aquí lo vimos en Miami con el triunfo de Manny Díaz, y se va a seguir viendo, y se va a seguir como una especie de epidemia, porque la gente, realmente los políticos se aferran al poder. Tú ves que uno aspira a representante, después a senador, después quiere aspirar a gobernador. O sea, quiere hacer de la política una carrera. Y yo creo que los límites de tiempo que se pusieron era precisamente para que la persona tuviera un momento en que ya tenía que dedicarse a otra cosa, que no tenía por qué seguir en lo mismo. Y tú lo ves que no, están planificando y van cambiando, concejal de un pueblo, representante estatal, senador estatal, o sea, hasta donde los dejen llegar, ¿no? Representantes, o sea, siguen. Y yo creo que realmente eso es algo que no está bien, porque cuando la persona coge demasiada experiencia en un tema, es peligroso. Es mejor que... Ramón, yo creo que el caso de California puede ser muy particular. No nos olvidemos que para los californianos un actor de cine no es necesariamente una criatura extraña. Después de todo, la industria cinematográfica, la industria de la televisión, pues tienen sus sedes en California, como menos las sedes de producción. Y Schwarzenegger, como actor, no le representa al californiano promedio un oficio estrafalario, al contrario, un oficio que tiene en común con miles de californianos. Además, yo diría que los propios políticos norteamericanos se han buscado
este fenómeno, no solo de Schwarzenegger, sino del gobernador o ex gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, que también es una especie de actor dramático, porque la lucha libre, como sabemos, forma parte del espectáculo ficticio, y los políticos, al convertir la política en espectáculo, se han expuesto a que individuos que realmente manejan el espectáculo, que son actores muy eficaces y que saben manejar lo que los políticos luchan por perfeccionar a lo largo de los años, es el escenario de la campaña, la proyección de una imagen. Comenzó esto con Ross Perot, cuando se salió por completo, alguien que no estaba en la política llega fuerte, llega a tener 19 millones de votos populares para la presidencia. En Estados Unidos hay una larga tradición populista de personas antipolíticos, que no forman parte de una estructura partidista. En el caso de Schwarzenegger, aunque es republicano, no cabe duda de que si tiene que pasar por el tamiz de las primarias republicanas, no sale candidato. Y este individuo ha salido fuera de esa estructura, ha aprovechado también una coyuntura excepcional, una elección como esta, que también es precisamente creación de unas reformas que se llevaron a cabo en California a principios de siglo, los llamados progresistas, hace miles de años parece, que buscaban crear un contrapeso al poder de los monopolios, al poder de los políticos profesionales, y permiten este tipo de elección. Schwarzenegger, al igual que Jesse Ventura, al igual que Reagan, al igual que otras figuras que ya olvidamos de la política norteamericana, serán actores. El cantante Sonny Bono. Bueno, Clint Eastwood, a propósito, que a mí me parecía un gobernable, fue un buen alcalde de su municipio en California, decidió no optar por la política. Pero hay muchos casos de políticos en este año, no sé cuántos habrán que son actores. Tenemos un senador que fue actor. Como no, Thompson. El Thompson, que actuó en varios países. El caso es que los políticos, al convertir la política en una sucursal del espectáculo, se convierten han convertido su oficio en un coto abierto para los que realmente son actores y que sí manejan las técnicas de campaña que se han ido perfeccionando, en parte gracias o por culpa de la intervención y el poderío de la televisión. ¿Qué opina Fructuoso, qué opina Pedro Corso sobre el fenómeno de Schwarzenegger? Porque después lo vamos a llevar aquí a las elecciones locales, porque en las elecciones locales hay políticos tradicionales postulados para la alcaldía de Metro, el Miami-Dade, y también personas que vienen de fuera que no son políticos tradicionales. Vamos a pasar a eso más adelante. Schwarzenegger, en primer lugar, es un actor, el cual ha arrasado la imagen, lo ha ayudado muchísimo en toda esta contienda. Creo que viene con dinero, creo que también viene con una mujer, con una de las Kennedy. Todo esto hace un mejunje un poco raro y un poco diferente de cara a una población bastante liberal, por cierto, California, a pesar de que ha tenido gobernadores republicanos en 2 ocasiones en el pasado reciente. Y además se da el fenómeno que a la última hora de la elección de pronto aparecen las mujeres que lo demandan. Toda esta cosa de... Pero pareciera como que eso le benefició, porque salieron un montón de mujeres a decir que él las había manoseado y resulta que el 40% de las mujeres votaron por él. Fue tarde el informe de Los Angeles Times y, como tú dices, Agustín, el 40% de las mujeres sólidamente apoyaron a Schwarzenegger. Claro, tenemos que ver si la campaña dura lo que suelen durar las campañas en Estados Unidos, si este individuo hubiese aguantado, hubiese podido encajar los golpes que le venían. Para él se presentaba una oportunidad también idónea, porque es una campaña rápida, un blitzkrieg, como diría un alemán o un austriaco. Ramón y el resto de los invitados, ayer justamente yo dediqué el programa completo al tema de Schwarzenegger, mucho más en análisis, hoy lo estamos peinando a nivel de noticia, pero habían 3 damas en el panel y un caballero. Y las 3 damas, al yo preguntarles si creían en la veracidad de estas acusaciones, ninguna lo creía. O sea, dijeron, no, estas son mujeres que lo que quieren es o dinero o gloria, pero realmente no creemos en esto. ¿Será quizás que Schwarzenegger representa a un tipo de actor John Waynesco, del macho fuerte, grande, musculoso, y que eso a las mujeres les inspira cierta simpatía y que quizás son capaces de obviar otros pecadillos? A mí me parece que valdría la pena preguntarse si la masificación de los medios o del acceso de la persona promedio al medio no hace que el carisma, la representatividad del individuo supere a la necesidad de que el individuo tenga talento para gobernar. Muy interesante. En los últimos tiempos hemos visto como muchos políticos de buena presencia física
acceden al gobierno más por la apariencia que por lo que realmente prometen. Y tenemos que preguntarnos si nosotros hoy en día no estamos pecando y estamos llevando al poder a gente que no están preparadas porque simplemente tienen una cara agradable o un físico bonito. Ya por eso vamos a determinar. Este tal vez no sea el caso de Schwarzenegger, pero yo voy a remontarme al caso cubano en el año 59. Tal vez si en Cuba no hubiese existido en el 59 una masificación tan grande de los medios de comunicación, Castro no hubiera podido apoderarse de la opinión pública como lo hizo en solo 2 años y hacer que su imagen se apoderase de los hogares de la mayor parte de los cubanos. Los medios, creo yo, están no con intención, pero sí por la capacidad de penetración que tienen, afectando la capacidad de elegir de los pueblos. Y eso también se está viendo en América Latina. Cómo no, vamos a hablar más adelante del fenómeno de Venezuela, por supuesto, porque empezaron a gritar, hay que buscar un cambio, vamos a cambiar, y mire el cambio por donde les ha salido. Pero yo quisiera, antes de entrar en Latinoamérica, y Venezuela no es el único tema que vamos a agotar hoy en el panorama latinoamericano, pasar un poco a la política local, porque ahora se presenta una oportunidad para que alguien se convierta en el sucesor de Alex Penelas, en el alcalde, cuando Penelas deje la alcaldía de Miami-Dade, y hay una gama amplia que van desde políticos tradicionales hasta personas que vienen del mundo empresarial, como es el caso de José Cancela, o del mundo administrativo, pero no político, como es el caso de Carlos Álvarez, que es el jefe de la policía. Quiere decir que quizás alguien con acceso a los medios, con una cara identificada con los medios, puede llegar y pasarle por el costado, como está haciendo Wesley Clark, que es un comentarista de CNN, que quizás su cara se ha familiarizado mucho más en los hogares americanos, versus políticos tradicionales como Joe Lieberman, que fue aspirante a la vicepresidencia y que está ahora rezagado por Clark en la aspiración a la nominación demócrata hacia la presidencia. Como sabemos que hay toda una industria en Estados Unidos muy parecida a la industria cinematográfica, cuya labor va encaminada a crear precisamente candidatos telegénicos o candidatos cuya imagen le resulta agradable al votante en promedio. La televisión, por su propia naturaleza, limita mucho el discurso político. El noticiero vive de lo que llaman aquí el soundbite, que viene a ser un bocadillo visual y también auditivo. El político que no pueda manejar esa modalidad, claro, el condado es un poco distinto, pero aún así ayuda mucho una cara agradable, toda la serie de elementos que conforman el político atractivo. ¿Alguno de ustedes tiene aspiraciones a la alcaldía? Porque yo empiezo a invitarlos frecuentemente para que los televidentes lo vean. No, pero lo que él dice... que él sí se va a postular. No. Mira, desde que Nixon perdió un debate porque su sombra era demasiado oscura. Y su sudor. El sudor, pero también la sombra, el aspecto torvo del Nixon en el año 60, empezó a modificar la política electoral norteamericana. Claro. Ese es un ejemplo señero, clásico, pero a partir de ese momento podemos ver cómo la imagen predomina sobre lo que llamamos la sustancia, y si el político tenemos que dividirlo por lo menos en 2 facetas. Uno, el político es que está en campaña, el que gana elecciones, el que talla, el que proyecta una imagen, y también el que gobierna. Desgraciadamente, el político que gobierna, el que instrumenta leyes, el que concibe una visión del mundo, ha ido disminuyendo al extremo de que la figura que predomina, no solo en el condado, sino también en Washington, en California, es precisamente ese político que sabe proyectar una imagen eficaz. ¿Cómo no? Cuando regresemos con nuestro panel, vamos a preguntarles a los periodistas que hoy nos visitan si la alcaldía de Miami-Dade se va a definir precisamente por el que más dinero tenga, el que más logre meter la mano en el bolsillo del mundo corporativo, o simplemente el que mejor discurso y promesas que suenen a sustancia y no sean promesas vanas. Quizás alguien desvinculado por completo del mundo de la política tenga la mayor oportunidad de convertirse en nuestro próximo alcalde. Y más adelante fue la estética, no lo creo, la que llevó a Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. El factor de Hugo Chávez, ¿cómo se produce? Ya lo hemos analizado, pero ¿cómo se va a desproducir? Y hemos creado un nuevo vocablo en el diccionario de la Real Academia. Todo eso y más, aquí por Telemiami. ¿Qué opina usted?
All Uniform Wear, la mayor empresa hispana de uniformes, ofrece su línea completa de uniformes escolares con amplia selección para niños de tallas Husky y Slim, uniformes médicos, industriales, de todo tipo. Traiga su logo o emblema y se lo bordan al instante. All Uniform Wear, el gigante de los uniformes con precios enanitos en Miami, Hialeah y Pembroke Pines. En materia de uniformes, la mayor, la mejor. All Uniform Wear, teléfono central 887-9552. Miami está de fiesta con el regreso de La Lechuga. Córtenla. Quiero terminar ahora mismo con este asunto. Hoy. Pero si hoy es su cumpleaños. Venga a celebrar con nosotros el cumpleaños de nuestra lechuga. ¿Para qué quiere cumplir años un vegetal? Yo debería decir algo, pero a veces es mejor quedarse callado. Deberíamos brindar. Al fin y al cabo, esto es una fiesta. La Lechuga, una comedia cruda muy bien condimentada. No se la pierda, solo por pocos días en el Teatro 8. El agua cuesta poco, pero los cuidados médicos cuestan muchísimo. Este es el momento de proteger su salud y su bolsillo. Sea precavido, póngale un filtro a su vida, póngale un filtro a su agua, pero con garantía y con la experiencia de más de 30 años de Natural Water Purifiers. Recuerde que el agua es lo más preciado que tenemos, pero nunca es tarde si el filtro es bueno. Elimine todas las impurezas del agua que usted toma. Purifique su vida con un filtro de National Water Purifiers. Bienvenidos a D&B Corporación, una empresa con más de 10 años de experiencia. En D&B tenemos servicio de tarjeta de crédito con sus máquinas desde $19.95 por mes. Usted, dueño de negocio, debe tomar ventaja de los servicios que nosotros ofrecemos. En D&B Corporación ahora tenemos máquinas para cambiar cheques de nómina y gubernamentales sin riesgo absoluto para su empresa. Estamos en Miami, somos bilingües, mi nombre es Pablo Arocha. Llámenos y con gusto la atenderemos. Central de Miami, del reconocido grupo multinacional español Porcelanosa, ofrece en su magnífico edificio una amplia gama de productos fabricados en España para la nueva construcción y remodelación. Aparte de nuestro centro, ofrecemos más de 100 distribuidores autorizados en toda la Florida. La central de diseño, de 20.000 pies cuadrados, está planificada para ofrecer toda la línea de Porcelanosa en ambientes combinados, ofreciendo ideas visualizadas para interiores o exteriores. Nuestra amplia gama de losas, la línea de muebles para baños con respectivos accesorios, Whirlpool y piedra natural envejecida están exhibidas para que Porcelanosa sea su único punto de compra y única responsable de su completa satisfacción. Nuestro almacén garantiza a nuestros distribuidores y público los materiales ofrecidos en nuestro catálogo y exhibidos en nuestro showroom. Podrán gozar de una visita sin compromiso en la que tendrán a su servicio un personal altamente calificado para ayudarles en todas sus necesidades. Para su mayor comodidad, visite nuestro website o llámenos y le informaremos del distribuidor más cercano a su casa. Estamos de regreso y la pregunta que quedó en el aire fue quién va a ganar, o sea, no nombre y apellido, sino de qué procedencia va a ganar el próximo alcalde del condado Miami-Dade. ¿Va a ser alguien de la política tradicional? ¿Va a ser alguien con un récord de administración impecable, como es el de Carlos Álvarez, por su ejecutoria y la disminución del crimen que ha habido acá? ¿O va a ser alguien del mundo empresarial con fuerte bolsillo, fuerte cofre de campaña por sus relaciones con el mundo corporativo, como José Cancela? Sin mencionar nombre y apellido, pero ¿de dónde procederá el próximo alcalde? Bueno, tú estuviste hablando de una persona que iba a tener dinero, ¿no? Y yo creo que el dinero va a ser importante, pero más importante es el grupo de personas que lo apoya. Y en el caso específico de Cancela, cuando él salió al lado a presentarse. Yo estuve en la conferencia de prensa, se presentó junto a Carrie Meek, que es una leyenda. Se presentó junto a Bárbara Cari. ¿Y tú crees, Vicente, que ese apoyo le da votos dentro de la comunidad negra? Yo diría que aunque lo apoye el fantasma de Martin Luther King, van a votar por él en la comunidad negra algunos grupos muy reducidos que obedecen a los predicadores y a las figuras notables, pero en general aquí el cubano o el candidato hispano, cubano precisamente, concretamente, capaz de recibir votos masivos en la comunidad negra no ha nacido. ¿Y ustedes creen que el hecho de que Radio Única ha declarado protección o ha pedido protección bajo el capítulo de bancarrota le afecte a José Cancela en el sentido de que alguien pueda decir, bueno,
si Cancela es un empleado de una corporación pública, no es responsable. Porque esa es una corporación pública que realmente quien dirige eso desde Washington, New York, no sé qué es Joaquín Blaya. Él es un empleado de esa corporación, que es una corporación pública, que la situación económica ha echado abajo muchos negocios, y ese quizás ha sido uno porque era la última cadena radial que había salido al aire y no tenía suficiente fuerza, estaba creando las bases y definitivamente no lo logró por la situación que hay en este momento. Las corporaciones están negadas a invertir dinero en proyectos nuevos. Sin embargo, hemos olvidado o no hemos tocado el fenómeno Raúl Martínez, que realmente es un fenómeno dentro de esta ciudad. Hialeah lleva años bajo su tutela, funciona la ciudad y... Bueno, pero parece que usted ha estado con el oído pegado a la tierra, porque a mí me dicen mis fuentes de que entre ahora y fin de año Raúl Martínez va a anunciar una forma u otra de si se postula o no, y que la balanza se está inclinando hacia una postulación de Raúl Martínez precisamente porque ha visto que tanta gente está metido en el potaje, que él dice, bueno, lo único que hay es que llegar a ser el finalista, porque va a haber sin duda una segunda vuelta con algún nombre no latino, o sea, con un negro o con un anglosajón, y en segunda vuelta probablemente el hispano sea el victorioso en la elección general, en la elección de segunda vuelta. Pero lo que hay es que llegar, nada más que llegar a finalista en esa segunda vuelta, y me dicen que Raúl Martínez está inclinándose y que lo están aconsejando en ese aspecto. ¿Alguien lo ha oído? Sí, yo he escuchado algo que puede ser que se presente, todavía no hay una respuesta de su parte, pero... Si esto fuera más temprano lo llamábamos allá a la oficina, pero ahora ya está en su casa, a lo mejor nos está viendo. Agustín, a mí me parece que hay un problema con la política en Estados Unidos y en el condado en particular, y es que los políticos le hacen mucha concesión a la etnia, al grupo étnico del cual provienen, y el votante vota más por la persona que representa a su grupo étnico que por realmente el que puede resolver los problemas de la comunidad. El dinero ejerce una gran influencia, pero el grupo étnico del cual tú procedes ejerce una gran influencia también. Lo mejor sería que el votante no pensara ni en el dinero ni en el grupo étnico, sino en la persona más capacitada y con más talento para realizar la función y con mejores antecedentes. Quizás eso a nivel presidencial. Perdóname, mientras que sigamos dividiendo el voto de esta forma, y yo escuché la campaña a favor del vicegobernador de California, que porque es hispano, nosotros sabemos bien, o por lo menos yo sé bien, que hay muchos hispanos que no sienten como tales y que no se comportan como hispanos, y que hay otros grupos étnicos que tienen tal vez más consideraciones con otras etnias que las que tienen gente de ese mismo grupo. No, yo creo que para una posición, por ejemplo, como la de la alcaldía, sea fuerte o débil, la de Hialeah o la del condado, yo quiero a alguien ahí, no porque sea hispano, alguien que realmente sepa talento, que va a utilizar mis impuestos para hacer la mejor inversión posible de infraestructura. Yo conozco algunos hispanos muy de cerca que cuando se trata de administrar dinero, yo no lo quisiera, lo quisiera en la jaula de los leones, y por ende también conozco muchos anglosajones que son muy capaces. El pillaje no conoce base genética ni Exactamente. O sea, han habido norteamericanos también en todas estas cosas. No olvides a Worcester, no olvides a Tornillo, al del Puerto, como también los cubanos, los hispanos también han estado metiendo la mano, y el tumbe ha sido general. El tumbe, la repartición de lo que... Justamente por ese tumbe se ha desgastado el político tradicional. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, alguien que venga de fuera en este momento, en cualquier, no solamente aquí en la alcaldía del condado, sino en cualquier posición, alguien que venga de fuera con un mensaje realmente transparente, honesto, o que suene honesto y diga, yo no tengo ningún historial político que me puedan señalar como corrupto o como de no cumplir promesas, y les ofrezco mi éxito en el mundo empresarial, esa persona tiene más probabilidades de que el político tradicional hoy en día, Ramón? No necesariamente. En el condado hay un malestar, como existe en muchos sitios, pero va dirigido más contra lo que el público ve como la corrupción rampante o una cierta inmoralidad legal, porque es legal. El lobismo, el tráfico de influencia, no viola la ley, pero sabemos que constituye un conflicto de intereses. Y yo diría que el rechazo es hacia el orden establecido, y puede haber figuras que tienen antecedentes políticos que sin embargo representan cierta transparencia, una ejecutoria limpia. Por ejemplo, Miguel Díaz de la Portilla, que no le pueden decir usted ha participado en estos telemanejes, cancela, no porque no sea político,
sino porque, como tú decías, Agustín, no tiene sus antecedentes. Sin embargo, cuesta trabajo hablar de un candidato inocente en Miami-Dade, porque aunque no haya sido político electo, casi todos los aspirantes, menos el norteamericano, que la última vez se coló en la última elección por ser el único norteamericano, precisamente por ese patrón del voto étnico. Ese individuo, que creo que ha administrado un Burger King, logró convertirse en finalista frente a Penelas. Ese fenómeno que también tuvimos aquí, el antipolítico, pero no por antipolítico, sino porque no era cubano y no era negro. Y existe un grupo de votantes que es deseoso de elegir a esa persona, o por lo menos de votar en contra del cubano y en contra del negro. A mí me preocupa grandemente esta campaña. Ya son 12 los candidatos, creo que hay 2 de otras etnias, un americano, uno de la raza negra, y el grupo nuestro se está dividiendo en tantos pedazos que si los americanos y los anglos fueran inteligentes y pusieran un candidato con reconocimiento, ellos iba a la segunda vuelta. No, definitivamente va a haber una segunda vuelta, sí, entre un hispano y un no hispano. Eso, pero probablemente, yo creo que sí, pero probablemente el hispano... Porque hay muchos también de los que están aspirando, a hispanos que son hispanos, pero no tienen el name recognition, no creo que la gente va a responderle. Esto es una elección casi tan aberrante, pero aberrante no es la palabra. Curiosa. No, en este sentido. La cantidad de... aberrante porque sale de la norma. Aberrante no solo tiene un significado sexual. Sí, correcto. Irregular, peculiar. Peculiar. El humor negro. Pero es aberrante igual. No hay nadie de un circo, por ejemplo, pero en California sí. No, porque hay algunas personas que podemos lanzar por el trapecio sin malla. No, que precisamente el electorado puede verse a veces como un león que decide no obedecer ese día y meterle un zarpazo al que ha intentado domeñarlo por mucho tiempo. Pero aquí en el condado es una elección que se va a realizar el 31 de agosto. Estamos hablando de una fecha que todavía significa vacaciones escolares, no es el día del trabajo todavía. Mucha gente ausente Van a votar pocas personas, de manera que un candidato en esta fragmentación que menciona Vicente, que consiga, no puedo hablar del número de votos, 80.000 votos, puede consiguiblemente pasar a la segunda vuelta. Y en ese interino se va a armar otra elección. Porque no olvidemos que la segunda vuelta va a coincidir con la elección presidencial. Que es en el mes de noviembre. De manera que si se puede identificar uno de los finalistas como demócrata, por ejemplo, o el otro como republicano, van a medir fuerzas de acuerdo a la capacidad de movilización de votos que van a tener los dos partidos aquí en el condado. Señores, yo quiero entrar ahora en Venezuela porque Venezuela está en una situación sumamente interesante. Hay un referéndum revocatorio que es como una especie de paloma sin cabeza que vuela para un lado y vuela para el otro. Acabamos de ver un referéndum revocatorio en California y ahora pues tenemos el caso de un señor que... bueno, vamos a hablar de Venezuela, porque tenemos a uno de nuestros panelistas que ha vivido 12 años en Venezuela y está más que capacitado para hacernos entender un poco este raro fenómeno de cómo llega Hugo Chávez, cómo se desempeña Hugo Chávez, que le acaba de llamar imbéciles y delincuentes a los señores del Departamento de Estado de la OEA y de las Cancillerías extranjeras. Volvemos para entrar en el tema venezolano con nuestro distinguido panel. Hoy, aquí en ¿Qué opina usted? Por Tele Miami. Fin de año en Madrid. ¿Qué tal, amigos? Les habla Agustín Acosta para invitarlos a esperar el año nuevo en Madrid, España. 9 días inolvidables saliendo de Miami diciembre 26 y regresando el 3 de enero con excursiones a Toledo, El Escorial, el Valle de los Caídos, Ávila, Segovia, la Granja de San Ildefonso, visitas a los principales museos y palacios. Madrid es siempre inolvidable, pero en Navidades y Año Nuevo es espectacular. Reserve ahora con Capital Travel y ahorre $100. Fin de año en Madrid. 305-884-6464. Cuando vengo al hospital para pruebas especiales, no hay nada mejor que ver una cara amiga. Soy Benjamín León Jr., presidente y fundador de León Medical Center. Vengo de una familia con más de 38 años de experiencia en el campo de la salud y cada día nos esforzamos más por mejorar su calidad de vida. Nuestro compromiso es tan grande y tan serio que le hemos puesto nuestro nombre a los centros. En cualquier León Medical Center usted encontrará la atención personal que usted se merece. Sube a mi Toyota que la vamos a pasar muy bien. Sube a mi Toyota que la vamos a pasar muy bien.
¿Estás tratando de decidirte entre el Toyota Camry y el Honda Accord? Permíteme ayudarte. El Toyota Camry te ofrece 5 años o 60,000 millas de garantía. Y eso, mi amigo, son 2 largos años de diferencia. Y ahora el Toyota Camry 2003 puede ser tuyo con un reembolso de $1,000. Pasa hoy mismo por tu concesionario Toyota. La vas a pasar muy bien. Si usted ha tenido alguna herida o fractura a causa de un accidente de trabajo o de automóvil, por favor, llame por una consulta gratis. A usted le hace falta ayuda legal inmediata. Las compañías de seguro tienen sus abogados, usted también los puede tener. Atendemos casos criminales, DUI y cualquier tipo de tickets de tránsito. Acuérdese, mi nombre es Feliz Díaz, llame ahora para una consulta gratis. De tradición, de mis padres el café, y lo aprendió de mi abuelo, el buen gusto yo heredé, y en mi casa toman bustelo. Bustelo es un café de tradición, grano fresco de montaña, calidad que no te engaña. Por mi padre y por mi abuelo, en mi casa toman bustelo. Bustelo es un café de tradición. El agua cuesta poco, pero los cuidados médicos cuestan muchísimo. Este es el momento de proteger su salud y su bolsillo. Sea precavido, póngale un filtro a su vida, póngale un filtro a su agua, pero con garantía y con la experiencia de más de 30 años de Natural Water Purifiers. Recuerde que el agua es lo más preciado que tenemos, pero nunca es tarde si el filtro es bueno. Elimine todas las impurezas del agua que usted toma. Purifique su vida con un filtro de National Water Purifiers. Estamos de regreso con nuestro panel, el periodista Pedro Corso, el periodista Ramón Mestre, el periodista Vicente Rodríguez de La Voz de la Calle, Ramón Mestre de El Nuevo Herald y Osvaldo Fructuoso Rodríguez, comentarista de WQA 1140. Explíquenos, sobre todo Pedro, tú que viviste allá en Venezuela, el fenómeno de Venezuela. Y Ramón tenía una tesis muy interesante que estábamos comentando durante los comerciales, porque hablamos, por ejemplo, de cómo Richard Nixon en 1960 se enfrenta en el primer debate transmitido por la televisión en blanco y negro de esos días, pero el sudor, sus ojeras, la tensión propia de la cara de Nixon, que siempre estaba nervioso, ante un hombre más joven, más rozagante, más bonitillo, pudiéramos decir, mejor parecido, que era John Fitzgerald Kennedy, y le ganó, planchó Kennedy a Nixon en ese debate. Nixon era mucho más político, había sido representante estatal, había sido vicepresidente de Eisenhower, había sido un individuo con una enorme carrera en el campo de la política, y simplemente pierde la elección por estética. O dicen que no, dicen que en Chicago el padre lo ayudó mucho. Delhi le robó la elección en Chicago con 200,000 muertos que votaron. Pero bueno, vamos al punto de que en Venezuela, cuando se presentan las elecciones que llevan a Hugo Chávez a la política, Hugo Chávez realmente no es el tipo más televisivo y más bien parecido, mejor parecido que se pueda sacar de un sombrero, y sin embargo ha ganado abrumadoramente la elección. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Mira, la democracia venezolana fue agotada por los partidos. El país estaba realmente corrompido a niveles muy grandes. La población, se puede decir, estaba agotada de lo que estaba viendo. Los problemas no se resolvían, se peloteaban de un lugar hacia el otro. Dentro de las Fuerzas Armadas había descontento, pero ese descontento quien lo canalizó de manera muy efectiva, aunque fracasó en el intento, fue Hugo Chávez el 4 de febrero del año 92. Todos los militares que Chávez comandó cumplieron y ocuparon los puestos que ellos designaron como compromiso. Sin embargo, Hugo Chávez no pudo cumplir la misión que a él le correspondía. El único militar golpista del 4 de febrero del 92 que fracasó en su intento fue Hugo Chávez. Él no fue un triunfador, sin embargo, él logra convertir una frase castrista, el revés en victoria, cuando sale en la televisión para decirle a la gente que depongan las armas, que cesen la resistencia, y dice: Mestre, por ahora hemos perdido. Esas fueron las palabras más o menos que Chávez expresó. Y así fue. Estuvo en prisión, pero la debilidad de la democracia, por no hacer cumplir la ley, producto de las concesiones políticas que había que hacer,
pues no hicieron que juzgaran a Chávez y después el presidente Caldera lo eximió de toda responsabilidad. Para Mestre tiene un apunte que nos estaba haciendo en los comerciales que yo creo que es interesante, que juega también con su imagen, con su físico, con su factor ético. Chávez, y también lo decía Pedro, se parece al barrio. El físico de Chávez se parece mucho más y no estoy hablando de estética, estoy hablando del color de ciertas facciones, al cerro, al barrio, a las personas humildes, que un candidato como por ejemplo Enrique Salas Romer, que en mi juicio no era necesariamente un candidato partidista, ha sido un exitosísimo gobernador, quizás uno de los candidatos más... Para muchos el mejor gobernador que ha tenido Venezuela, en la época moderna. Gobernador de Zulia, ¿no? Del Carabobo. No, del Carabobo. Y Salas Romer era un magnífico candidato, creo que cometió errores políticos en la campaña. Para muchos, pero montaba en su caballo. A caballo, eso le creó muchos problemas con el caballo blanco, con los jinetes, los mantuanos, como dicen en Venezuela, los aristócratas del valle. La imagen del terrateniente. Así es. Exacto. Y Chávez se parece mucho más, digamos, al venezolano humilde que Salas Romer y muchos otros líderes de los dos partidos principales de Venezuela. Y eso jugó y juega a favor de Chávez. Chávez no solo se parece más, juega béisbol, canta, declama poesía, es un hombre populista y no creo que solamente lo sea de cara a la cámara de televisión. Yo creo que genuinamente es lo que nosotros llamaríamos los cubanos un guajiro pulido que ha pasado por la academia militar, tiene un título universitario y por supuesto se ha superado, pero sigue siendo para el venezolano promedio uno de ellos. Ahí se ven reflejados. ¿Cómo suena Chávez para el diplomático latinoamericano o estadounidense cuando Chávez hace 4 o 5 días les ha llamado imbéciles y delincuentes a aquellas personas que desde otros países se han preocupado y han mostrado tal preocupación por la incautación de equipos de televisión de Globovisión? Por ejemplo, Jimmy Carter, el viceministro Roger Noriega, el secretario de la OEA César Gaviria han mostrado preocupación por la democracia en Venezuela y Chávez le contesta diciendo ustedes son unos imbéciles y unos delincuentes. ¿Qué efecto tiene eso en vista a los días anteriores a este referéndum revocatorio y a la opinión pública latinoamericana que sin duda va a jugar un papel importante cuando Venezuela llegue a su momento decisivo? Agustín, yo estaba en Venezuela cuando Chávez suscribió con América Latina, con 10 países de América Latina, el convenio de ayuda petrolera. Interrumpió la firma para entonar una canción. Aquellos, tanto los gobernantes, los presidentes electos que estaban allí junto a él como el público, lo aplaudió frenéticamente. Esa gente, lo que está diciendo Mestre, tienen su encanto, tienen algo en que en un momento manejan a las personas que le rodean. En Venezuela hay más de un gobernador de más de un país que simpatiza con Chávez y que promueve la figura de Chávez, aún teniendo conocimiento de las medidas antidemocráticas que Chávez está tomando y está dispuesto a tomar. En vista de esa opinión, que no sé si hay alguien que esté de acuerdo o desacuerdo con ella, por favor la puede expresar. En vista de esa opinión, ¿se va a producir el referéndum revocatorio o esto es arar en el mar, es una cortina de humo? Es lo que ha ido ganando tiempo en todo esto. Está ganando terreno. Es lo que ha ido ganando tiempo. Fíjate que ya no va a ser este año, es el que viene, y él va a seguir dilatando y dilatando y dilatando, y mientras tanto está cada vez más atando cabos, porque acuérdense que eres un buen alumno de Castro. Fíjate que casi todas las expresiones, las medidas, todas las cosas que él ha hecho son una copia de Castro, y Castro a su vez se las copió a Giles. Yo diría que es un alumno suspendido, es decir, sí. No pasaría de curso. No, es bastante pobre. Hay maniobras muy inteligentes. Mira, los que estamos en el exterior tenemos la visión de una sola oposición en Venezuela. La oposición venezolana está fraccionada. Hay una oposición numerosa que está a favor del referéndum y está trabajando para él. Pero hay una oposición no menos poderosa que está en contra, en cierta medida, del referéndum y busca otras vías. Entre ellas, Pedro, entre ellas la vía violenta del magnicidio, el golpe de Estado. Él lo denuncia. Hay grupos que realmente no creen, como muchos de nosotros no creemos, que Chávez vaya a producir el referéndum. Pero Chávez cumplió una maniobra muy interesante. Al referéndum que él le va a hacer, que la oposición le va a hacer, él ha puesto de contraparte un referéndum a decenas de diputados que están en su contra y a decenas de alcaldes y gobernadores que están en su contra. ¿Por qué la oposición no cumplió la misma jugada y puso en referéndum, en revocatorio, a todos los diputados que Chávez tiene que le asisten
de una manera similar a la que los miembros del Partido Central, del Partido Central de Cuba, del Comité Central, respaldan a Fidel Castro. Ellos no le hicieron esa remoción. Claro, y cualquier presidente que gobierne, en el supuesto caso que Chávez renuncie o que Chávez se vaya, va a encontrar las mismas instituciones dominadas por el movimiento chavista, entre ellas la Asamblea Nacional. ¿Quiénes, así, levanten la mano, quiénes opinan de que el referéndum no va, jamás se va a producir? Ramón. Yo creo que se va a producir y creo que la fragmentación precisamente de la oposición le va a permitir a Chávez, aunque se produzca, no sé si va a perder Chávez, pero en el supuesto de que pierda, vuelve a ganar una elección en las condiciones actuales, porque la oposición fragmentada, dividida, no va a conseguir, o no ha conseguido hasta ahora, un líder, un candidato que pueda convertirse en el anti-Chávez. ¿Fructuoso? Sin líder no hay real oposición. Pero en este momento ustedes no creen que en Venezuela hay tal polarización que si el Pato Donald sale de Disney y se postula en Venezuela gana por el voto anti-Chávez, que es casi del 75%. Tiene una historia de corrupción tan grande el país, de miserias, que la gente quiere ver que el populacho quiere ver otra cosa, quiere ver un cambio, quiere ver algo que surja de ellos. Quizás Pedro maneja el detalle de este incidente mucho mejor que yo, pero el día del golpe fallido del gobierno de Pedro el Breve, como digo yo, los militares que llegaron a Miraflores, los golpistas que estaban en la cerca, se encuentran que los retratos de Bolívar, del Libertador, han sido eliminados. Ahí ya se convierten en opositores, ya no pueden estar con el nuevo gobierno. Con el golpe, con el gobierno, porque había figuras del Opus Dei, figuras que ven al Libertador como un personaje anticlerical, una persona deleznable, masón y todo lo demás, que expresan su rechazo y al expresarlo de una forma tan torpe, pues ya enajenan a los militares y se va desmoronando el golpe. No conocía esa anécdota, pero sí, yo estaba en Venezuela cuando el golpe estaba. Me encontraba ahí presente y conozco muchas de las cosas que allí ocurrieron porque me la contaron personas que estuvieron de una parte y la otra, chavistas y antichavistas. No conocía esa anécdota, pero Pedro el Breve cometió una gran cantidad de errores. Claro, y precisamente... Y esos errores que cometió, perdóname, sí, Pedro el Breve, fueron los que llevaron a que los militares le quitaran el respaldo y que Chávez pudiera regresar. Y uno de los errores grandes fue el disolver la Asamblea Nacional por decreto. Por decreto. Claro, vamos a una pausa, Pedro, porque tenemos que ir a comerciales, la música nos lo indica. Regresamos inmediatamente con más, con nuestro distinguido panel de periodistas hoy aquí en ¿Qué opina usted? Por Tele Miami. Yo no creo... All Uniform Wear, la mayor empresa hispana de uniformes, ofrece su línea completa de uniformes escolares con amplia selección para niños de tallas Husky y Slim, uniformes médicos, industriales, de todo tipo. Traiga su logo o emblema y se lo bordan al instante. All Uniform Wear, el gigante de los uniformes con precios enanitos en Miami, Hialeah y Pembroke Pines. En materia de uniformes, la mayor, la mejor. All Uniform Wear, teléfono central 887-9552. Disfrute de la deliciosa comida cubana en el Habana Vieja Restaurant. Lacón de cordero, masa de puerco, yuca con mojo, vaca frita, bistec milanesa, tostones, flan, arroz con leche. Y también visite el bar, pregunte por René y pruebe el famoso mojito Habana Vieja original. Restaurant Habana Vieja, la casa de los grandes tostones en Coral Way y la 36 Avenida. La central de diseño de Porcelanosa de 20.000 pies cuadrados está planificada para ofrecer todas las líneas en ambientes combinados, ofreciendo ideas visualizadas para interiores o exteriores, para que Porcelanosa sea su único punto de compra y única responsable de su completa satisfacción. Disfrute de una visita sin compromiso en la que tendrá a su servicio un personal altamente calificado para ayudarles en todas sus necesidades. Para su mayor comodidad, visiten nuestro website o llámenos y le informaremos del distribuidor más cercano a su casa. Bienvenidos a D&B Corporación, una empresa con más de 10 años de experiencia. En D&B tenemos servicio de tarjeta de crédito con sus máquinas desde